Na continuidade dos trabalhos, eu gostaria de agradecer à organização, na pessoa do Marco, do Leonel, da Camili, do Giovanni, pela oportunidade de fazer, nesse momento, a apresentação do nosso conferencista, que é o Dr. Leonel González Postigo, que é graduado em Direito pela Universidade de Buenos Aires, tem o seu Master em Direito Processual Penal pela Universidade York, no Canadá, e desde 2014 é coordenador de capacitação do CEJA, do Centro de Estudos Jurídicos das Américas, e acaba de brindar a comunidade jurídica nacional com a organização da obra que é fruto da atividade feita no Chile, no ano passado, que já foi aqui referida, que se intitula Desafiando a Inquisição, Ideias e Propostas para a Reforma Processual Penal no Brasil. Eu gostaria de convidar para compor a mesa o professor Leonel González Postigo. Vai falar dali ou daqui? Passando imediatamente a palavra ao professor, eu apenas gostaria de registrar que esse momento é particularmente muito especial para mim e me sinto um pouco como aquele personagem da música do Chico Buarque que, depois de ver tanto sofrimento, acaba se entregando a um momento especial de resgate de uma situação há muito esperada. A vinda do professor Leonel concretiza, ainda que com o passar do tempo, concretiza a necessária interlocução do sistema processual penal brasileiro com o resto da América Latina. Professor Leonel, o senhor tem a palavra. Muchas gracias, Fauci. Muy buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar, quiero agradecer profundamente al equipo de Mentalidad Inquisitoria y a la OAB de Paraná por la invitación aquí a Curitiba. Les agradezco también por haberme hecho sentir muy cómodo en estas pocas horas que llevo aquí. Agradecerles a todos los que han compartido estas horas conmigo y me han hecho sentir muy bien. Es un placer muy grande estar aquí en Curitiba por primera vez. Intentaré hablar pausado. Siempre el español es difícil de comprender, o quienes somos de Buenos Aires hablamos muy rápido, así que hablaré lento. Quiero decir claramente que Brasil es el único país de América Latina que no ha reformado su sistema de justicia penal. La pregunta es ¿por qué? ¿Qué ha sucedido para que de los 20 países de América Latina solamente Brasil no se haya involucrado en ese proceso de reforma? Y voy a intentar compartirles brevemente una posible respuesta al por qué Brasil no tiene un sistema acusatorio como sí tienen los otros 19 países de la región. La pregunta es, ¿cómo se construye? ¿Cuáles son los orígenes del sistema acusatorio en América Latina? Uno podría remontarse siglos y siglos atrás, pero quiero concentrarme en la historia reciente, en los últimos 25 a 30 años. ¿Cuál es el argumento? ¿Cuál es la razón central que produce la aparición de este sistema? Como muchos de ustedes sabrán, a principios de la década de 1990, la mayoría de nuestros países estaban abandonando dictaduras de muchos años. En Argentina, nuestra dictadura terminó en 1983, en Chile en 1990, con lo cual el inicio de la década de 90 nos encontraba a la mayoría de nuestros países discutiendo cómo el sistema democrático debía impactar en el sistema de justicia. Y los reclamos principales del sistema político democrático
estaban vinculados a dotar de transparencia al proceso penal. Era inconcebible que una democracia tuviese sistemas escritos y secretos como teníamos la mayoría de nuestros países. Por eso, en la década de 1990 se comienza a hablar con mucha fuerza de la introducción de la oralidad como el mecanismo central para transparentar las decisiones que se tomaban en el sistema judicial. Una oralidad que se introduce tibiamente y solamente en la etapa de juicio oral, como el caso de Brasil o como el caso de Argentina, que solamente regulan oralidad en la etapa de juicio. Pero es Guatemala, junto a El Salvador, junto a Costa Rica, junto a Venezuela, que comienzan a reformar sus códigos hacia mediados de la década de 1990. Y este es el primer paso, la primera aparición en la historia reciente de un sistema acusatorio. Pero el sistema democrático decía que no era suficiente con introducir la oralidad. Para transparentar el sistema, para poder democratizar el proceso penal, era necesario hablar del rol del juez. Un juez que históricamente había concentrado todas las funciones en el proceso penal. Lo digo en pasado y ustedes lo deben pensar en el presente. Hay casos aquí en el Brasil muy claros respecto a cuál es el rol del juez en el proceso penal. Ese rol del juez, que lo digo en pasado porque se abandonó mayoritariamente en América Latina, era un juez que conducía la investigación y se controlaba a sí mismo. Y que al mismo tiempo, no solo que se controlaba a sí mismo, sino que decidía si ese caso tenía o no mérito para ingresar a la etapa de juicio oral. Era un juez de tres sombreros, es decir, que hacía todo al mismo tiempo y nadie lo controlaba. Ese juez se abandona con toda claridad en la década del 90. ¿Por qué se abandona ese juez? Porque es inconcebible que en un sistema democrático el juez no tenga control. Un juez que toma decisiones de investigación afectando derechos del imputado y él mismo valora si esa afectación es o no legítima, es con toda claridad un juez que no es democrático. Y esto hay que decirlo con esta claridad. Ese juez de instrucción, que Alberto Binder dice que es el gran enemigo de las democracias de los últimos 25 años, es un juez que sigue viviendo en Argentina, en la justicia federal, en donde trabajé 2 años y vi con claridad cómo gravita el juez federal y el juez de instrucción, gravita negativamente en el sistema democrático. Y aquí en Brasil ustedes conocen muy bien este perfil de juez investigador. Y eso es lo que Binder dice, tenemos que discutir con toda claridad qué juez queremos para la democracia. Y esa fue la segunda razón por la cual en la década del 90 se comienzan a dar batallas claramente en contra de la Inquisición. Y este fue el argumento que se comenzó a configurar con mucha fuerza hacia fin de la década del 90. Eso es lo que denominamos la primera etapa del sistema acusatorio en América Latina. Pero hay una segunda etapa que comienza en Chile en el 2000, o que al menos ubicamos a Chile como el país que destraba la aparición de una segunda etapa, que nos viene a decir, miren, hemos abandonado al juez de instrucción, hemos introducido la oralidad en la etapa de juicio, pero esto no es suficiente. Las reformas al sistema acusatorio en gran medida habían fracasado. Jacinto lo adelantaba recién, la historia de la reforma es una historia de avances y de retrocesos. No es una historia positiva, sino que tiene muchos errores que nos importa destacar para evitar en el caso de Brasil. Uno de esos errores que se evidencia en la experiencia de la década del 90 es que las audiencias que se instalaban fracasaban en gran medida.
En Paraguay, que tuvo su reforma en 1999, las cifras de realización de audiencias eran del 5%. Es decir, que el 95% de las audiencias que se agendaban no se producían. La pregunta es ¿por qué? ¿Qué sucede en esta segunda etapa para poder advertir de que la sola instalación o sanción, mejor dicho, de un código no es suficiente? Sucede lo que Alberto Binder, un profesor argentino, llama como el fetichismo normativista. Es decir, hubo una falsa creencia de que el sistema acusatorio se instalaba solamente a partir de la sanción de un código. Esta idea estuvo muy presente en la década del 90. Esos 5 o 6 países que recién mencioné se limitaron solamente a sancionar códigos acusatorios y no advirtieron que ese era solamente el primer paso de un proceso mucho más complejo que debía darse en realidad en las prácticas de todos los operadores del sistema. Por eso la segunda etapa de la reforma, la que inicia en el 2000 en Chile y luego se expande en Perú, en Colombia, en México en el 2008, en algunas provincias de Argentina a partir del 2006, nos viene a decir, miren, podemos tener el mejor código procesal penal, pero si no reformamos las prácticas de los operadores, si no hacemos un cambio cultural, el sistema no solo que va a seguir igual, sino que vamos a deformarlo con una profundidad inusitada. Por eso, esa segunda etapa, la experiencia de la reforma de la década del 2000, nos dice claramente, reformemos los códigos, pero produzcamos un cambio real en la práctica de los operadores. Demos un duelo de prácticas cotidianas. ¿Qué nos dice esa lección? De que la reforma no hay que esperarla, no hay que esperar que el Congreso sancione un nuevo código. La reforma podemos darla todos los días, cada uno de ustedes en sus diferentes ámbitos laborales. Hay que darla en el ejercicio de la abogacía, hay que darla dentro del Ministerio Público, hay que darla discutiendo cuál es el rol del juez en el proceso penal. Hay que decir claramente que un juez que investiga y toma decisiones de investigación es un juez que no es democrático, que gestiona intereses, cuando un juez está llamado a ser imparcial y a no gestionar ningún interés. Ese duelo de prácticas hay que darlo en las universidades y en las facultades de Derecho, cambiando las currículas académicas. Ese duelo de prácticas hay que darlo en la configuración de ideas para que el Parlamento pueda mejorar su proyecto de código. Esa es la lección que nos deja la segunda etapa de la reforma. El sistema acusatorio no es una discusión de códigos, es una discusión de prácticas. Y las prácticas las configuramos y las diseñamos cada uno de nosotros en nuestro ejercicio cotidiano. Por eso, la gran lección de la década del 2000 es que estamos manos a la obra, de que hay mucho que hacer en lo inmediato y no esperar que un código se sancione. Ahora la pregunta es, ¿qué otra lección nos dio la década del 2000? También nos demostró de que el juez, a pesar de haberlo desprendido de las funciones de investigación, seguía concentrando funciones que no le eran propias. Un juez que se encarga de comprar papel higiénico, que se encarga de resolver las licencias del personal. No estoy diciendo nada alejado de la realidad, al menos de mi país, en la Justicia Federal de Argentina. Ustedes sacarán conclusiones si estoy diciendo algo que se aleje de la realidad de Brasil. Un juez de la democracia tiene que estar asumiendo funciones administrativas. Un juez al que le hemos encomendado una función y una responsabilidad central en el sistema democrático. ¿Vamos a hacerle perder el tiempo en tareas administrativas? Chile en el 2000 y el resto de los países de esa década
nos demostraron de que era absolutamente necesario dividir las funciones administrativas de las funciones jurisdiccionales y decirle claramente al juez de que la función administrativa estaba encomendada a una oficina absolutamente distinta. La oficina judicial o la oficina de gestión de audiencias que se encarga de gestionar los recursos administrativos del tribunal. Y esta fue la segunda gran lección de la década del 2000 en América Latina. Recapitulando, en la historia reciente, en la década del 90, se introdujo la oralidad, se le dividió la función al juez entre la función de investigación y de juzgamiento, se le dijo al Ministerio Público, usted tiene la función de investigación, hágase cargo de la función para la cual ha sido creado. Y en la década del 2000, la lección de la reforma ha sido: dividamos las funciones administrativas de las jurisdiccionales y además instalemos una oficina que se encargue exclusivamente de la función administrativa. Estas son las 4 grandes lecciones de los últimos 25 años. Ahora la pregunta que yo les prometí intentar responder es ¿por qué Brasil no ha producido esos cambios? ¿Por qué los 19 países de la región sí, con avances y con retrocesos, han ido incluyendo estos puntos en sus agendas de trabajo? Y la pregunta creo que tiene la posible respuesta de que Brasil ha mirado, como decían en la inauguración, mucho más hacia Europa que hacia América Latina. Los famosos códigos fascistas de la década del 30 en Italia, los códigos Rocco, que trabajaron Carneluti y Calamandrei junto al resto de la escuela italiana, son códigos con una gran técnica legislativa. Son códigos que en la época eran muy buenos códigos. Alberto Binder lo dice con una crítica positiva. Hay que mirar esos códigos de la década del 30 pensando en qué discusiones se daban en la década de 1930. Y esos códigos eran buenos códigos. Ahora la pregunta es ¿por qué esos códigos de 1930 que ingresan en Argentina, en la provincia de Córdoba, y que ingresan con toda la fuerza aquí en Brasil hasta convertirse en el código de 1941, ¿por qué esa mirada no ha podido ser cambiada? Y el desafío es poder discutir con esos códigos de la década del 30 y poder reconocer cuáles son las deudas pendientes de este proyecto, que en el caso de Brasil ha cumplido 75 años, hace muy poco tiempo, del Código de 1941. La pregunta es entonces, ¿cómo logramos construir nuevas bases para poder superar y para poder discutir claramente frente a este código, que, insisto, no es un código malo, porque en la época era un código revolucionario, pero hace 75 años, o en el transcurso de estos 75 años, las sociedades han evolucionado y las conflictividades sociales se han complejizado. Por eso se vuelve necesario rediscutir el código vigente. Y la pregunta es cuáles son las bases para un nuevo proyecto de Código Procesal Penal en Brasil. Y el desafío es entonces avanzar hacia una nueva escuela de pensamiento. Aquí ustedes conocen muy bien escuelas de pensamiento, escuelas intelectuales que han sido soporte intelectual del Código de 1941 y que son escuelas que han sido revolucionarias en su época. Ahora tenemos que construir una contracultura, una escuela que sea soporte de un sistema adversarial, de un sistema acusatorio en Brasil. Y creo que hay 5 grandes bases, 5 grandes ejes para poder construir un nuevo proyecto aquí en Brasil. Reconociendo el proyecto que hay en el Congreso desde el 2009, el cual hemos estudiado y reconocemos que se han dado algunos avances, pero es necesario seguir discutiendo sobre ese proyecto.
¿Cuál es entonces esa agenda de trabajo? ¿Cuáles son las 5 bases de un proyecto de sistema adversarial? En primer lugar, la primera base de ese proyecto es discutir con toda claridad la introducción de la oralidad en el proceso penal. La oralidad tiene 2 grandes virtudes o es central por 2 grandes motivos. Por un lado es central desde lo histórico y por el otro es central desde lo técnico. La oralidad es central desde lo histórico porque ha sido el eslabón, ha sido la razón que permitió destrabar todas las reformas en América Latina. Recién decíamos que en la década del 90 la oralidad se introduce en la etapa de juicio, pero el argumento político era transparentar las decisiones que se estaban tomando en un proceso penal históricamente escrito y secreto. Por eso la oralidad es central desde lo histórico, tiene un valor histórico-político que hay que devolverle al sistema brasileño. Y la oralidad es central desde lo técnico porque es la metagarantía, es la garantía principal del proceso penal que permite ordenar el resto de los principios. Es inconcebible pensar un principio de inmediación, de imparcialidad, de contradicción, si es que lo pensamos por fuera de la oralidad. Por eso la oralidad es central desde lo técnico como hoja de ruta para la implementación del resto de los principios. De allí que esta primera base, este primer argumento para introducir un nuevo proceso de reforma en Brasil, debe plantear con toda claridad que la oralidad debe introducirse en todas las etapas del proceso penal. Las audiencias de custodia que se han comenzado a implementar en los últimos 2 años y medio o 3 años, es un excelente argumento para discutir cómo el control de la detención del imputado y las eventuales medidas cautelares que se le pueden aplicar son discusiones que deben darse en el marco de una audiencia. Ahora el desafío es avanzar y extender la oralidad al resto de las fases procesales. Prácticamente todos los códigos de América Latina trabajan sobre la base de 3 grandes audiencias. Una audiencia inicial o de formulación de imputación, en donde el promotor, que es el responsable de la formulación de imputación y el responsable de la investigación penal, le comunica al imputado cuáles son los cargos, cuáles son los hechos por los cuales está siendo investigado. Esto es lo que en el sistema chileno, que muchos de los colegas aquí han podido observar, se denomina como formalización de la investigación, en donde es lo más similar al procesamiento del sistema escrito, en donde se inicia propiamente el plazo de investigación y es el fiscal quien se responsabiliza por esa formulación de imputación y se compromete luego a seguir investigando por esos mismos hechos que ha formulado. Esa es la primera audiencia. ¿Qué sentido tiene esa audiencia? Fundamentalmente de garantía de la defensa del imputado. Un imputado que no sabe de qué hechos defenderse, un imputado que no tiene conocimiento claro y no puede debatir los hechos por los cuales es imputado, es un individuo que está siendo afectado claramente por su derecho de defensa. De allí que esa primera audiencia tenga una función de garantía, es decir, que permita la realización de la defensa en juicio. La segunda audiencia que regulan los códigos de América Latina es la denominada audiencia de control de la acusación. Es decir, frente a la investigación que ha realizado el promotor y antes de ingresar ese caso a juicio, hay que discutir el mérito de esa investigación.
lo que hoy en día realiza el juez, que se controla a sí mismo, o con un control muy formal por parte del promotor, en un sistema adversarial, ese control se hace en una audiencia, es el promotor quien se responsabiliza por esa investigación que ha realizado y es el juez quien controla el ejercicio del promotor. El juez en un sistema democrático está llamado a exigirle al promotor que demuestre las afirmaciones que está realizando, que le exija al promotor por qué está imputando a ese individuo y qué información tiene para imputar a ese individuo. Este es el rol de un juez en un sistema por audiencias: exigirle la verdad al fiscal y exigir el control horizontal entre la defensa y el promotor. Y esa es la segunda audiencia de un proceso adversarial. La tercera audiencia, que ustedes conocen muy bien, es la audiencia de juicio oral, que se produce siempre y cuando haya mérito para realizar una audiencia. Hoy en día lo que sucede en Argentina, lo que sucede en Uruguay, que todavía tiene un sistema escrito, es que ingresamos al juicio sin haber discutido la prueba que ingresa a ese juicio. En el juicio estamos discutiendo si determinada prueba es legal o ilegal, si es relevante o irrelevante, si tuvo o no que haber sido admitida, cuando esos son debates que no deben producirse en el juicio. El juicio es exclusivamente para determinar la responsabilidad penal del imputado. Aquí hace muy pocos años se produjo una reforma al Código para introducir las reglas de litigio en el juicio oral que plantean esto con toda claridad. Pero un juicio que no tiene un sistema de audiencias en etapas previas es un juicio que termina siendo un juicio condicionado por la etapa de investigación. Por eso, esa reforma que introduce la oralidad en juicio hay que mirarla de forma integral. Hay que entender que detrás de ese juicio necesitamos tener oralidad plena en todas las audiencias del proceso. Y ahora ustedes dirán, ¿es suficiente con tener 3 grandes audiencias? No. El gran error que han cometido las reformas en América Latina y que lo siguen cometiendo es no introducir la oralidad en la etapa de recursos, en la etapa de impugnación. El caso de Brasil creo que es el más paradigmático en la extensión del sistema de recursos. Hay que decir con toda claridad de que necesitamos introducir audiencias orales en la etapa de recursos y sobre todo restringir los medios de impugnación para que se recurra solamente a aquello que ha causado un perjuicio de imposible reparación posterior. En muchos casos, los recursos son los que terminan obstaculizando la resolución de un caso, porque el recurso escrito requiere de ciertas formalidades, porque el sistema escrito permite la delegación y permite que ciertos plazos puedan extenderse. En el caso de Argentina hemos visto procesos que duran 10 a 15 años solamente en la etapa de recursos. Por eso la cuarta gran audiencia de un sistema adversarial es introducir la oralidad en la etapa de recursos, con toda claridad. Por eso, recapitulando, la primera base, el primer eje de una agenda de trabajo para Brasil es introducir la oralidad en toda la extensión del proceso penal. Ese es el primer eje de una agenda de trabajo. El segundo eje está dado por lo que denomino rescatar al juez. Hay que rescatar al juez. ¿De qué hay que rescatarlo? De la degradación funcional y de la subordinación legal. ¿Qué significa la degradación funcional? Significa de que le hemos dado funciones al juez que no le corresponden.
Le hemos dicho, usted investiga, usted se controla, usted al mismo tiempo gestiona los intereses de las partes. Le hemos dicho a ese juez que además gestiona los recursos administrativos del tribunal. Le hemos dado una centralidad al juez para la cual no ha sido llamado. Le hemos dado una centralidad al juez que está completamente desvinculada de su razón de ser. Por eso hay que rescatar al juez. Carneluti, hace 50 años, el maestro de la escuela italiana, nos decía una frase que me parece que resume un poco esta idea. Nos decía, prefiero buenos jueces y no malas leyes, antes que buenas leyes y malos jueces. Insisto, Carneluti decía, prefiero buenos jueces y malas leyes antes que buenas leyes y malos jueces. ¿Qué significa esto? ¿Qué idea subyace a esta afirmación de la escuela italiana? De que el juez democrático está llamado a interpretar la norma, incluso la norma defectuosa, para aplicarla en la resolución del conflicto. Y si ese juez está sujetado con funciones que no le son propias, porque pierde tiempo resolviendo licencias, porque pierde tiempo tomando decisiones de investigación, porque pierde tiempo resolviendo por escrito y en secreto si un caso debe o no ser admitido a juicio, es un juez al que le estamos diciendo, usted está en segundo plano. Por eso, cuando decimos rescatar al juez desde lo funcional, es darle la función para la cual ha sido llamado, que es resolver conflictos en una audiencia, y esto ya lo planteaba la escuela italiana hace 50 años atrás. Pero ese juez también hay que rescatarlo de la subordinación legal. ¿Qué significa? Que los códigos procesales penales se han encargado, me refiero a los códigos inquisitivos, escritos, se han encargado exitosamente de subordinar al juez a la norma, a la ley. Y hay 3 claros ejemplos de cómo el juez está subordinado a esa norma. En primer lugar, con el régimen de nulidades. Los códigos escritos han establecido una teoría unitaria de las nulidades. Es decir, que frente a un acto procesal que es defectuoso, los códigos le dicen al juez que su única posibilidad es decretar la nulidad. Impiden lo que se denomina el saneamiento o la convalidación. De allí que el juez tenga una primera limitación o subordinación legal. La norma le dice, usted en este caso no valore la afectación del acto procesal, no evalúe el perjuicio, sino que disponga la nulidad del acto. Una segunda modalidad de subordinación legal es el sistema de valoración de la prueba. El modelo de la prueba tasada, que hemos ido abandonando lentamente en los últimos años, ya todos los países de la región, es un sistema que le decía al juez de juicio, usted no valore determinada prueba porque esa valoración la va a hacer el código. Usted le debe asignar determinado valor probatorio a un medio de prueba en función a lo que dice el código, no en función a lo que usted analiza en esa audiencia. Y aquí tenemos un segundo modelo de restricción o subordinación legal. Y el tercer modelo, que sigue muy vigente lamentablemente en muchos países, es el modelo de la casación tradicional. El modelo en donde al juez le estamos diciendo de que hay un órgano de revisión de que va a controlar lo que él realiza, de que no va a estar pensando en resolver el conflicto, sino que va a estar pensando en el control vertical de ese juez, que es el modelo histórico de la casación francesa, en donde
el poder residía en la autoridad y lo que importaba era no afectar a la autoridad. Por eso esa autoridad, el rey o el poder central en los estados modernos, delegan ese poder al sistema de casación. La casación surge como un órgano constitucional legislativo en donde se controla que los jueces hagan lo que el legislador dice. Ese modelo, que es un modelo cultural, sigue muy presente, en donde las estructuras verticales del Poder Judicial favorecen a un control de los jueces inferiores. Y aquí tenemos la tercera modalidad de la subordinación legal. Por eso, cuando recién decía hay que rescatar al juez, es porque le estamos colocando restricciones que le impiden trabajar en un sistema democrático. Le estamos diciendo, desde lo funcional, que gestione recursos administrativos y que investigue. Y desde lo legal le estamos restringiendo su función de valoración de la prueba, de evaluación de la defectuosidad de un acto procesal y de la capacidad de resolver sin que un superior lo controle. Un juez democrático está llamado a resolver conflictos en una audiencia y a aplicar lo que Ronald Dworkin, un filósofo norteamericano, quizás el mejor filósofo político de los últimos años, decía como aplicar un foro de principios. Un juez tiene que interpretar los principios del sistema en función del conflicto que las partes le presentan. Por eso, la segunda base, el segundo eje de una agenda de reforma en Brasil es darle al juez el rol que le corresponde. La tercera base, el tercer eje de la reforma aquí en Brasil y de un sistema acusatorio es plantear una nueva relación entre promotores y policías. Y hay que decir con toda claridad cuál es el rol de un ministerio público. Conversábamos con Fauci hace unos minutos atrás acerca de la realidad de las audiencias de custodia aquí en Brasil y consentíamos que tenemos todavía promotores que no tienen claramente una definición sobre qué se espera de ellos. ¿Es el promotor el director de la investigación penal? ¿Es el promotor un mero contralor de la actividad de la policía? ¿O es, como decía Julio Mayer, un tercero en el proceso o esa rueda que nunca se involucra en el carril principal del proceso penal? ¿Con qué modelo de ministerio público se va a comprometer un sistema procesal penal? Y esta es la pregunta de esta tercera base de una agenda. Todos los países de América Latina han avanzado hacia un modelo de ministerio público director de la investigación penal, que gestiona el 100% de los casos que ingresan al sistema y que toma decisiones de política criminal, que decide en qué casos se va a concentrar y en qué casos va a desestimar, va a archivar o directamente no va a investigar. Y ustedes me dirán, Leonel, me parece muy bien, pero aquí tenemos el principio de obligatoriedad. Sigue vigente, está regulado en el código. Yo les pregunto, ¿es sensato? ¿Es real el principio de obligatoriedad? ¿Es cierto que podemos investigar todos los casos? ¿Es real que el sistema procesal penal investiga todos los casos que ingresan al sistema? Uno tendería a opinar de que por limitación de recursos, porque una institución no puede gestionar todos los casos, esto no existe. Es falso hablar del principio de obligatoriedad o el principio de legalidad procesal, como se ha llamado en otros países. No existe ese principio. Ahora, que existe la selectividad, existe. De todas maneras, la pregunta es ¿quién hace esa selectividad? ¿Vamos a seguir trabajando bajo la ficción de que se investigan todos los casos cuando sabemos de que la policía realiza
lo que Zaffaroni denomina selectividad primaria? Esto hay que plantearlo con mucha claridad. Los sistemas escritos trabajan sobre la base de una selectividad que realiza la policía todos los días, sin ningún tipo de control. Y los casos que se investigan son los casos que la policía ha elegido previamente. Esto es el principio de obligatoriedad. Vamos a seguir hablando de un principio que lo que hace es legitimar la selectividad policial con los abusos que en muchos casos esto supone. Por eso, la tercera base de la reforma es, digamos con claridad, de que hay que seleccionar los casos, de que hoy en día lo hace la policía, en muchos casos abusando de esa función y sin ningún tipo de control, y hay que decidir cómo se van a seleccionar los casos que se van a investigar. Roxin lo decía hace 30 años atrás. El Ministerio Público surge en América Latina principalmente para controlar a las policías. Ese es el objetivo del Ministerio Público cuando ingresa producto de la Revolución Francesa, a pesar de que el Ministerio Público ya existía previo a la Revolución Francesa. Se piensa como un órgano de control policial. Por eso en la década del 80, el grupo de procesalistas que piensa la reforma, Alberto Binder, Julio Mayer, los españoles exiliados un tiempo atrás, con Vélez Mariconde en Argentina, con Fairén Guillén, con todo un movimiento que se denominó la Escuela Rioplatense del Derecho Procesal, lo que decían en la década del 80 es: empecemos por la reforma a la policía y luego reformemos el Código de Procedimiento Penal, porque hay que discutir qué poder le damos a la policía. Y ustedes aquí, con la inquérito policial, lo saben muy bien. Y este es el debate central cuando hablamos de la nueva relación entre Ministerio Público y policía. Entregarle al Ministerio Público la planificación estratégica que deberá realizar con controles externos, en coordinación con la policía absolutamente, y reconozcamos cuál es el rol que tiene la policía en un sistema democrático. ¿Es la reforma al sistema de justicia penal el motivo de la reforma policial? No. La reforma policial es mucho más profunda. Implica un nuevo concepto de organización interna, nuevos conceptos de carrera policial, nuevos conceptos de capacitación. Las reformas policiales que se han intentado, como en la provincia de Buenos Aires, en mi país, han fracasado por el extremo poder que aún tienen las policías. Por eso, y para no extenderme en el tiempo, decimos que la tercera base de la reforma es pensar y discutir una relación nueva entre promotores y policías. El cuarto eje de la reforma es lo que denominamos un nuevo concepto procesal y organizacional de las defensorías. Charlábamos acerca del rol de las defensorías aquí en Brasil y en general de la situación en América Latina, y debemos reconocer que las defensas públicas y privadas han sido las instituciones que históricamente fueron relegadas en los procesos de reforma judicial. Relegadas desde lo procesal, desde las funciones procesales que se les entregaban, relegadas desde lo económico, en donde se les entregaba muy pocos recursos para dotar de personal y de recursos materiales para ejercer su labor. La pregunta es cómo logramos reposicionar a las defensas públicas. En mi opinión hay dos grandes retos respecto a la defensa. Por un lado, y dando cumplimiento al famoso principio de paridad de armas, hay que decirle a la defensa: usted tiene la posibilidad de conducir investigaciones propias,
de desarrollar planes de investigación y de recolección de información propias para poder contradecir a los promotores en un proceso judicial. Hemos colocado siempre a las defensas en lo que denominamos la tesis negativa de la defensa, es decir, negar lo que dice el promotor. Hay que darle las herramientas a esos defensores para que puedan tener una hipótesis, una visión propia de ese caso. Y la segunda herramienta para recolocar a las defensorías en el proceso penal es plantear que su rol es de defensa del imputado, pero de control de la actividad del Ministerio Público. ¿Cómo un defensor puede controlar la actividad de un Ministerio Público o de un juez de instrucción en un sistema escrito? ¿Cuáles son los incentivos? ¿Cómo un defensor controla un conjunto de papeles? Por eso, la segunda herramienta es: démosle instrumentos a los defensores para ejercer un control real de la actividad del promotor. Y en último lugar, el quinto elemento de una propuesta de reforma a la justicia penal aquí en Brasil y pensando en un sistema acusatorio es discutir una política reduccionista de la prisión preventiva. Las últimas cifras aquí en Brasil nos indican de que los presos preventivos están aumentando. En el 2014 eran cerca del 36% y hoy charlábamos con algunos de ustedes que me contaba que estamos superando el 40%. Esta tendencia es general en toda América Latina. Paraguay tiene 75% de presos preventivos. Bolivia, hasta hace un año atrás, era el segundo país del mundo con el mayor índice de presos preventivos, con el 83%. En Chile, que es el sistema que ha logrado reducir los índices, estaba en 20% y ayer veía que estamos en 31%. La pregunta es cómo logramos construir una política reduccionista. Y en esto Brasil, permítanme generalizar, tiene un escenario favorable. En el 2011 se introdujo un listado de medidas cautelares distintas a la prisión preventiva. En el 2014 se comenzó a implementar, como decíamos, un plan de audiencia de custodia. La pregunta es por qué, después de 6 años de esa ley del 2011, después de 3 años de la audiencia de custodia, los índices se agravan. Una filósofa política de Argentina decía que si frente a un problema implementamos una metodología y en vez de reducirlo o anularlo, ese problema se agrava, es porque la metodología es errada. Si la metodología que estamos utilizando hoy en día en nuestros países, en el caso concreto aquí, en vez de reducir la prisión preventiva o mantenerla, lo que hace es aumentarla, bueno, rediscutamos qué metodología estamos implementando. Por eso creo que hay 3 grandes ejes de una política reduccionista de la detención preventiva. En primer lugar, robustecer las audiencias orales para discutir las medidas cautelares en términos generales. El caso de Brasil, el caso de Argentina, el caso de muchos países que han introducido oralidad en esta audiencia hace muy pocos años, siguen funcionando culturalmente, de allí que me guste mucho el título Mentalidad Inquisitoria, siguen trabajando desde esa mentalidad. Se sientan en la audiencia a discutir una medida cautelar desde el sistema escrito inquisitivo. Por eso hay que trabajar fuertemente en construir estándares de litigación en las audiencias de custodia
para poder elevar la calidad de la información que se incorpora y sobre todo controlar efectivamente si esa medida cautelar es apropiada en función de la realidad del imputado. El segundo elemento es lo que denominamos la utilización de la información de alta calidad. En muchos países sucede que en la audiencia de medida cautelar o audiencia de custodia estamos discutiendo desde el tipo delictivo o el monto de pena. No estamos discutiendo la situación personal del imputado. No estamos discutiendo por qué en ese caso el imputado es un riesgo para el proceso. Estamos diciendo que por el tipo de delito esa persona es peligrosa para la sociedad. Estamos diciendo que hay un peligro para la víctima en términos amplios, sin discutir con claridad por qué, con qué información de respaldo el promotor afirma esa peligrosidad. Y en tercer lugar, una política reduccionista de la prisión preventiva, y creo que es el elemento más importante de esta política, es establecer una supervisión real de las medidas cautelares a la prisión preventiva. Ese catálogo que se incluyó en el 2011 en el Código de Procedimiento Penal aquí, es un muy buen catálogo. La pregunta es quién controla esas medidas. Yo les pregunto, si todos fuésemos jueces y nos plantean la aplicación de una medida distinta a la prisión preventiva, ¿qué incentivos tenemos para aplicar esa medida si sabemos que nadie la va a controlar? Sería honesto reconocer de que un juez aplique una prisión preventiva diciendo yo prefiero al imputado detenido antes que libre porque nadie lo va a controlar. Me atrevo a decir de que algo de razón tiene, porque no hemos dotado a ese juez de lo que denominamos un sistema de respaldo de la decisión judicial para legitimar esa decisión, para decirle al juez de que si aplica una medida distinta se va a controlar, de que una institución específica va a estar detrás de esa medida para evitar de que el imputado la incumpla. Y esto es lo que planteamos como una política reduccionista de la prisión preventiva. Para finalizar, decíamos que hay 5 grandes ejes de un plan de reforma en Brasil. Introducir la oralidad en todas las etapas del proceso. Rescatar al juez de lo funcional y desde lo legal. Plantear una nueva relación entre promotores y policías. Establecer un nuevo concepto procesal de las defensorías. Y en quinto lugar, implementar una política reduccionista de la prisión preventiva. Como ven, hay mucho trabajo. La reforma no es el código, la reforma empieza aquí y ahora. Por ello, el desafío es colocarnos manos a la obra y comenzar a pensar la reforma. Y quiero compartirles un mensaje optimista. Se ha logrado, ha implicado años de debate y de lucha en muchos países. La reforma significa dar el duelo de prácticas. Y ustedes, como integrantes de la academia, como estudiantes, como profesores, la academia tiene un lugar muy importante. Lo decía Paulo Freire, que agradezco el libro que me regalaste, es un autor que me gusta mucho y comparto. Él decía, estudiar no es un acto de consumir ideas, es un acto de crearlas y recrearlas. Y este es el desafío, pensar la reforma no consumiendo ideas, sino creando y recreando permanentemente ese plan democrático de un sistema de justicia penal. Muchas gracias y que tengan muy buenas noches.